¿Sabías que un 12 de julio, pero del año 1956, nacía este señor, Julio Moura? Acá muestro algunas fotos. Pilar fundamental en la historia de Virus, fundador de la agrupación, obviamente. El hermano ahí del medio, entre Federico Mayor y Marcelo, el menor. Llamado en una entrevista y en este libro, creo también que recomiendo mucho, el arquitecto sonoro de Virus, el que le dio ese sonido característico, como decía, guitarrista, musicalizador, compositor de algunos temas, también cantó alguna canción, valga la redundancia, de Virus, fueron muy pocas, pero el eje sonoro, ese, como decía, sonido característico de Virus, se le debe en gran medida a Julio Moura, tal vez no tan reconocido. Uno queda hipnotizado por la voz de Federico, Marcelo, que toma la posta tras el fallecimiento de Fede en el año 88, y fundamentalmente con el disco Tierra del Fuego, pero Julio estuvo siempre ahí y siempre lo resaltó Marcelo, lo recalcó y lo puso de manifiesto, que es un pilar clave y fundamental en la historia de Virus. Este libro es hiper recomendable y acá te vas a enterar de mucho de la historia, obviamente, de Virus y fundamentalmente de Julio Moura. Es un libro de Nando García. Nando García es doctor en medicina, platense, nacido en el año 70, doctor en ciencias naturales, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en bioquímica y biofísica comparada de arácnidos. Y alguno me dirá, como me pasó a mí cuando me contacté con Nando y tuve la suerte de entrevistarlo junto a mi hermano aquí en Radio Nacional Santa Fe en el programa Sospechosamente Light, ¿qué tiene que ver un investigador, obviamente, siempre bancando y tan importante en la historia argentina, los investigadores y fundamentalmente del CONICET? ¿Qué tiene que ver este profesional con este currículum con Virus? El fanatismo. Y desde el fanatismo y fundamentalmente en pandemia, Nando García llevó adelante este libro que comenzó con mails y charlas con Julio. En un principio, obviamente, Julio no entendía bien o no llegaba a comprender qué era lo que quería hacer con el libro hasta que se adentró, obviamente, se metió de lleno en todo lo que era y Julio responde de una manera magistral y conoce por ahí una parte no tan conocida, valga la redundancia, de Virus. Este libro, como decía, es fundamental. Me encanta este dibujo. Yo creo que lo grafica de manera maravillosa a Julio Moura. Este libro que fue publicado por Vuelta a Casa Editorial, que es maravilloso y que, es meterse y bucear en el universo de Julio Moura. Acá, como siempre, en las solapas aparecen las bios de cada uno. En este caso leía la de Carlos Fernando García, alias Nando. Julio Moura nació en La Plata el 12 de julio de 1956, autor y compositor de más de 100 canciones a lo largo de su extensa carrera, iniciada a los 15 años, en 1971, un año antes que nazca yo. Formó Marabunta, Duro, Virus, Limbo y hasta un disco solista. Publicó que es Enigma 4 en 2018. Es ciudadano ilustre, muy bien, de la ciudad de La Plata, valga la redundancia, ciudadano y ciudad, y embajador cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es productor musical, guitarrista, pianista y cantante. Sus melodías flotan en el aire y en la memoria colectiva de varias generaciones. Sus temas se caracterizan por una elegancia y contundencia destacable. Hace exactamente 2 años se publicó este libro, lo recomiendo de manera absoluta. Y acá hay un poco de historia y como siempre digo, la fuente de primera mano, Julio Moura. Julio también fue productor, y acá me quiero detener un poco. Fue productor, me enteré hace poco, y gracias a este libro, de Cosméticos, que era la banda de Julio Bresnev, gran músico que lleva adelante Betamadre. No sé si sigue Betamadre, él tenía un proyecto nuevo que era Bresnev. Y hubo una suerte de vuelta de los Cosméticos allá por 2017-18, los de Unana, oh Unana.
Y Latidos de... Y había una que se llamaba, creo que Latidos de Pasión, algo así, que era un temazo. Bueno, Julio decía, con relación a cosméticos, lo mío fue una mano que les di. Por eso digo que no me gusta la figura del productor artístico, lo es. En mi caso, orienté mucho en lo relativo al sonido, colores y ciertos arreglos que creí que no sumaban. Pero terminó ahí. Está bueno rescatar también esa faceta de Julio Moura como productor. Como decía, de cosméticos. Si no conocen esa banda, búsquenla. Porque es muy buena y tuvo esa canción, Una Na, que apareció en la banda. Yo me acuerdo que Cosméticos tocaron, hicieron playback, obviamente en Mesa de Noticias, que era un gran programa cómico, una tira cómica, creo que iba de 7 a 8, de 8 a 9 de la noche, en el viejo Canal 7, ATC, del 83 hasta el 86, después pasó, o hasta el 87, pasó después a Canal 13, pero era maravilloso. Juan Carlos Mesa, Gianni Lunadei, de La Nata le pertenezco, Edgardo Mesa, el Tano Gino Reni, Alberto Fernández Rosa, Cris Morena hacía ascensorista antes de todo el universo ese de Chiquitita y qué sé yo, que no me gusta. Pero ahí actuaba muy bien. Nito Artaza, Jorge Troiani, bueno, un montón. Ahí apareció Cosméticos. Disculpen el dislate o la ida, pero quería decirlo. Respecto a su niñez, cuenta en este libro, sigo acá, El secreto de la música de Virus, de Nando García, dice Julio, mi niñez fue en el marco de una familia numerosa con 4 de mis hermanos mayores, de los cuales aprendí y me fui moldeando, y con la trascendental cercanía al Parque Saavedra, 50 metros, donde pasaría horas y horas diarias jugando fútbol. Pasión que me acompañó siempre, y en los patios de casa eran interminables las horas que jugábamos los 4 hermanos. Al punto que cuando algunos amigos de Jorge, hermano de Julio, de Marcelo, de Federico, que fue secuestrado, figura como desaparecido, víctima de la genocida dictadura militar que algunos inconscientemente o irracionalmente reivindican, lo cual es una aberración, pero bueno. Y decían, los patios de casa eran interminables las horas que jugábamos los 4 hermanos, al punto que cuando algunos amigos de Jorge o Federico venían a jugar, prácticamente no podían nada. Era demasiada la habilidad que habíamos adquirido en lo que sería literalmente jugar en una baldosa. Bueno, no le tenía tanto. Sabía, creo que Jorge o Federico habían jugado al rugby, hinchas de Estudiantes. Sigue Julio. Ahora sí, la música. En la entrada de casa había una sala que no sé cuál sería su uso antes de nosotros, ya que nunca se usaba para nada. Era un espacio enorme con aparadores llenos de vajillas y por supuesto el piano. Piano que mamá tocaba solo en momentos puntuales, ya que a mi padre no le gustaban mucho esas sesiones, por una cuestión machista de no darle a mi madre aprobación, entre comillas, para dichas tertulias. Mi madre entonces aprovechaba cuando papá volvía muy cansado de laburar y ahí nos reuníamos todos, y en determinadas ocasiones había como extra una Sindor. La Sindor era una leche chocolatada que venía en botellita de 250 centímetros cúbicos, un clásico, la leche chocolatada Sindor. Bueno, para quienes tienen más de 40 seguramente sabrán de lo que estoy hablando. Creo que sigue ahora con los potecitos y demás. Decía, bueno, había como extra una Sindor para cada uno, lo cual era una excepción, ya que los recursos económicos eran muy ajustados, contrariamente a lo que he escuchado que alguien dijo o escribió por ahí. Bueno, acá hay una foto de la familia Moura, que es muy interesante esta visión que va dando Julio. También este libro, obvio, primerísima fuente, Marcelo Moura, Virus, por Marcelo Moura. Acá también es interesante lo que cuenta, lo que va contando Marcelo, cómo se va armando la banda, cuáles fueron esos comienzos. Pues, dice, todos los hermanos habíamos estudiado en el Colegio Nacional, salvo Julio, a quien echaron en segundo año por tener el pelo largo. Atención, acá... Bueno, Marcelo dice esto, pero en este libro y en la voz
de Julio. Él dice que no lo echaron, que se fue porque no le interesaba la escuela. Bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. También cuenta Marcelo en este libro, Julio y yo tomamos la decisión cuando eran adolescentes, cuasi jóvenes, de buscar un trabajo temporal que nos permitiera reunir el dinero para viajar a los Estados Unidos a comprar los instrumentos necesarios cuando estaban armando sus primeras bandas. Años antes habíamos ayudado a mi viejo a pintar la casa donde nacimos para poder alquilarla, así que decidimos trabajar de pintores. Con la benevolencia del padre de la novia de Julio, Patito, nos dieron el primer trabajo, una casa antigua muy venida menos, también destinada a reciclarse para la renta. La seriedad con que nos tomamos el trabajo fue admirable. Nos levantábamos a las 6 y a las 7 ya estábamos trabajando con una energía intensa. Nos sentíamos pintores profesionales, poníamos una pequeña radio y escuchábamos Rapidísimo, programa clásico, el programa justamente de Héctor Larrea. Parábamos a las 12 para devorar unos sándwiches, mi alimento balanceado de aquel entonces, y enseguida retomábamos. Ahí aparece el amor por la música y cómo se va gestando, cómo se va armando y cómo se llega a la conformación de Virus. Marabunta, ahí aparece o está por primera vez Julio, Duro. María Laura Gallego se llamaba la cantante de Duro, que luego interactúa cuando vuelve del extranjero Federico, comienzan a interactuar y ahí se dan cuenta que la voz de Federico era imponente. María Laura, si no me equivoco, Gallegos, estuvo un tiempito nada más y luego ya queda definitivamente Federico como cantante. Y bueno, y ahí aparece Virus, otro libro fundamental, la biografía de Virus. Virus, una generación, edición definitiva, porque se había publicado a mediados de los 90, quedó descatalogado este libro y por suerte se reeditó en plena pandemia. Yo recuerdo que a este libro lo compré, que es de Vademecum, esta reedición, en 2021, mayo de 2021, cuando hubo ese rebrote de pandemia que se cerró todo de vuelta, ahí se publica. Y es muy, muy interesante. La foto es de Nora Lezano y Andy Cherniavsky, son las fotógrafas del rock. Bueno, Andy Cherniavsky es la responsable de esta foto clásica. Bueno, de cuántas fotos clásicas del rock argentino. Acá, bueno, vamos viendo algunas fotos familiares. Bueno, es muy, muy interesante y como decía, llegaba hasta el 95, pero se da esta reedición a través de Vademecum, que es una editorial, yo pensé que era cordobesa, estaba casi seguro, pero es porteña, por lo que veo. Edición general de Roque Di Pietro también, un periodista que ha escrito mucho. Hay un libro muy bueno de Charly García que escribió Roque Di Pietro y estuvo acá en la Feria del Libro de la ciudad de Santa Fe. Consultor Damián Carcacha, otro especialista en virus, que de hecho le hace el prólogo a el libro de Nando García, también un periodista que conoce muchísimo de virus. Y bueno, este libro que, como decía, se reeditó, es muy interesante porque es una biografía de la década de los 80, como dice la contratapa, de una familia, los Moura, atravesada por los signos más brutales de su tiempo, militancia política, el rock, el SIDA y la de una generación. Además, en Virus, acá hay que, yo siempre resalto el rol importantísimo, el papel crucial que jugaron en la historia del rock, porque el rock antes de la aparición de Virus, también los Helicópteros quiero nombrar, porque muchos por ahí dicen Soda Stereo. No, Soda Stereo viene después de Virus. De hecho, Federico Moura fue el productor del primer disco de Soda, el autotitulado, el que tiene Yo quiero ser del Jet Set, Te hacen falta vitaminas y demás. Pero Virus, fundamentalmente con Wadu Wadu, y ahí pegadito los Helicópteros, son los que abren las compuertas de la New Wave en la Argentina. Antes, el rock, como decía Marcelo Moure, como lo dije al comienzo del video, era como muy estático y era más
folk rock o algo más ligado a la protesta, en donde el baile no estaba muy bien visto. De hecho, cuando Virus empieza a presentarse en festivales y demás, se le decía cualquier barbaridad, le tiraban cosas, a lo que respondían cagándose de risa y con mucha ironía y sarcasmo. Y ahí empieza otra historia en el rock argentino, que luego de el conflicto bélico de Malvinas y el retorno de la democracia con Alfonsín como presidente y Víctor Hipólito Martínez como vice, el rock explota definitivamente en la Argentina y aparece este estilo que era la New Wave. El punk se establece de manera definitiva gracias a Los Violadores, Laxantes, Los Baraja, Alerta Roja. Y como decía, la New Wave con Virus, con Los Helicópteros, Suéter, el Dark de Fricción, Don Cornelio y La Zona. Muchas bandas que le dieron otro tinte, otro color al rock. Bueno, Sumo. Sumo es una banda para mí que tal vez yo no le daba mucha importancia, pero con el correr del tiempo, escucharlo y fundamentalmente hablar con músicos que vivieron esa época como Palo Pandolfo, pintan una situación que uno lamentablemente por una cuestión etaria, generacional y también geográfica no lo pudo vivir. Se da cuenta de la impronta que dejó Luca Prodan y Sumo, y acá también agrego a Virus. Virus para mí es una banda crucial. Como decía, Julio Moura, por ejemplo, fue el coautor de canciones como Hombre Plástico, A Mil, de Wadu Wadu, En mi garage y ¿Qué hago en Manila? Otro clásico, Dame una señal, y él cantó Salto en Alto del disco Tierra del Fuego. Enigma 4 es un disco que sacó con este proyecto solista que decía en 2018 y es un músico fundamental. Pensar en el rock argentino para mí es pensar en Virus y los hermanos Moura y cómo cambiaron la esencia del rock, la forma de escuchar rock, la forma de bailar y de conceptualizar y de traer otras cosas que antes, por esa sangrienta dictadura de la que hablaba, que asoló al país, no llegaba, y Virus fue responsable de esparcirla. Entre otras tantas bandas, yo bueno, ya nombré, después viene Soda Stereo, bueno, Charlie también, el Flaco Spinetta se nutren de esa movida llamada New Wave, nueva ola. Acá estuvo la nueva ola con Jolly Land, creo, y Palito Ortega y el Club del Clan, pero afortunadamente no tiene nada que ver con con la New Wave británica y norteamericana. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Virus? En casi todas musicalmente está la arquitectura sonora de Julio Moura, que también formó Limbo. Me estaba olvidando cuando se separa Virus a fines de los 80. Aguirre por un lado, con Marcelo por el otro, Limbo. Productor musical, gran músico que hoy está cumpliendo 69 años, nada más y nada menos. Me gustaría que en los comentarios dejes cuál es tu canción favorita de Virus, si realmente crees que no se le da el crédito, el merecimiento o la atribución correspondiente a Julio Moura como hacedor de la arquitectura sonora de Virus. Como siempre, agradecer a todos los que se van sumando, suscripción, así la campanita le avisa cuando hay un nuevo video, pero ¿sabías que un día como hoy, 12 de julio, o sea, está cumpliendo 69 años, este señor, el señor Julio Moura,